Continuamos entonces con los procesos ejecutivos. Vamos a terminar hoy este tipo de proceso que son los ejecutivos. Estamos viendo el 468, que son las disposiciones especiales para la efectividad de la garantía real, lo que antes se conocía, hemos dicho, como el ejecutivo hipotecario. Habíamos quedado en el remate de bienes. Entonces, ¿qué tenemos aquí en el remate de bienes? Bueno, la premisa del acreedor hipotecario puede hacer postura con base en la liquidación de su crédito. Claro, porque sabemos que es preferente y estamos hablando única y exclusivamente de esta garantía, ¿no? Entonces, ¿qué se puede presentar? Si el precio del bien fuere inferior al valor del crédito y las costas, se adjudica el bien por dicha suma. ¿Cuál? Pues la del valor del avalúo del bien. Acuérdense que hace postura con base en la liquidación de su crédito. Si el precio del bien fuere superior al valor del crédito y las costas, claro, el acreedor aquí pasaría a deber. Entonces tiene 3 días para consignar la diferencia con la última liquidación aprobada del crédito y las costas más los impuestos a órdenes del juzgado. Si cumple, pues se aprobará el remate. Si no consigna, volvemos al 453. Se pueden presentar dos eventos: pagar una multa equivalente al 20% al valor del avalúo del bien, que es el régimen general, o si fuera el caso, cuando el valor de esa liquidación de crédito y las costas sea inferior a ese 20% del valor del avalúo del bien, entonces se decretará la extinción del crédito del rematante. Estamos hablando aquí del acreedor hipotecario. Si no se alcanza a cubrir la obligación con el remate o la adjudicación, puede perseguirle otros bienes sin necesidad de caución. Este es el panorama y el esquema que actualmente se maneja en el sentido de disponer todos los bienes del deudor. Antes, cuando se limitaba el proceso ejecutivo hipotecario, solo iba hasta el monto de lo que produjera el bien inmueble que estaba afectado con la hipoteca. Ahora no, porque ahí estamos disponiendo que si no se alcanza a cubrir el total de la obligación o el tema de la adjudicación, puede perseguirle otros bienes a ese deudor hasta llegar al cumplimiento total de la obligación sin necesidad de caución. Concurrencia de embargos: el registrador tiene la obligación de inscribir el embargo con garantía real, así exista otro, en un proceso ejecutivo singular. Porque puede pensarse que no, es que el bien ya está embargado y entonces el registrador se abstiene. No, el embargo con garantía real siempre lo tiene que inscribir, y acuérdense que es preferente y prevalente. Entonces simultáneamente escribe y ordena cancelar el otro y le informa al juez. Si ya existiese secuestro, puede hacerse valer en el hipotecario. Claro, porque ustedes ya saben que el hipotecario tiene preferencia y prevalencia ¿sobre cuál? Sobre el ejecutivo singular. Por eso entonces hace la inscripción del hipotecario cancelando el otro. ¿Cuál es el otro? El singular. Le informa al juez, y además otra característica procesal es que si ya estuviese el bien secuestrado, pues se puede hacer valer en el hipotecario. No tocaría proceder entonces el hipotecario a otra nueva diligencia de secuestro. Y para terminar, garantía prendaria, ya saben que tiene ley especial. Estamos hablando de hipoteca, no de prenda. El 469, la ejecución para el cobro de deudas fiscales. ¿Cuáles son esas deudas fiscales? Todas las que encontremos en títulos ejecutivos, multas a favor de entidades públicas, liquidaciones de impuestos, etcétera, que hacen parte de una jurisdicción para nosotros que es especial, que es la jurisdicción coactiva. Para efectos de los embargos, el ejecutor puede solicitar toda clase de datos sobre el deudor. Es extensivo. Si es o cubre particulares, pues extensivo y aún mayor para régimen público. El régimen de las medidas cautelares en procesos ejecutivos. Vamos a ver, como vimos para los declarativos, aquí vimos para los ejecutivos.
el 599, que nos dice que en ejecutivos las medidas cautelares se practican sin caución. Eso es una novedad. Antes se exigía siempre caución, ahora no. Entonces, de entrada no se exige caución, pero el demandado puede exigir caución. O sea, se tiene que pronunciar en la contestación de la demanda y hacer la exigencia, que será sobre el 10% del valor de la ejecución y 15 días para presentarla. De no hacerlo, se levantan las medidas cautelares. Entonces, ¿cómo opera? En principio, no se exige caución. Hay eventos especiales donde se exige caución siempre y cuando el demandado en la contestación de la demanda así lo manifieste, y entonces, claro, pasa a ser carga del acreedor, del demandante, y se fijará sobre el 10% del valor de esa ejecución y tiene 15 días para presentarla, y si no, con la consecuencia que le levantan la medida cautelar. Para que lo pueda hacer tiene que haber formulado excepciones a apariencia de buen derecho, lo decíamos, el demandado. En un contexto del ejercicio del derecho a la defensa, excepciones de fondo de mérito. Y no hay lugar a caución si el demandante es entidad de derecho público o entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera. Bueno, que en la ley ha sido muy criticado, sobre todo el tema de entidades financieras, pero en ese caso, de todos modos, no habrá lugar a caución. El ejecutado entonces tiene la posibilidad de evitar el embargo de ciertos bienes, presentando una relación de sus bienes y solicitando que le embarguen otros, salvo cuando el embargo se funde en una garantía real. ¿En qué consiste? En que en aras de los principios del proceso ejecutivo, en la actualidad, de no hacerle más gravosa la situación al deudor, vean que él puede ofrecerle al juez otros bienes para que él garantice. Fíjense que estamos hablando de cauciones, estamos hablando que el juez es el que establece esa caución con el fin de garantizar el cumplimiento de lo que resuelva en la sentencia. Por lo tanto, puedo, en un caso dado, defendiendo al deudor, decirle al juez, relacionándole los bienes, otros bienes del deudor, que se cambie esa medida cautelar sobre ese otro bien. Es muy común, sucede por ejemplo cuando están embargados y secuestrados bienes que producen, como puede ser un vehículo de servicio público, y pues es mucho más representativo, ejemplo, que la deuda sean 20 millones de pesos, pues él podría, por ejemplo, a través suyo, usted como abogado, decirle, constituir un CDT por esos 20 millones que es el objeto de ese proceso ejecutivo, y que ordenen el levantamiento de la medida cautelar sobre ese vehículo automotor, usted una bus de servicio público, porque le produce mucho más. Entonces vean que al juez lo que le interesa en el fondo es que tenga la garantía. Aquí se la está cambiando por un CDT, constituyó órdenes de ese juzgado, claro, pues por 20 millones de pesos perfectamente, entonces se puede acceder a él. Dar aplicación al artículo 43, numeral cuarto, que nos habla de los poderes de ordenación o instrucción, en el sentido que dice que exigir a las autoridades o a los particulares, hablando de los poderes de ordenación e instrucción del juez, ¿no?, la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, siempre hay que dar ese paso previo, y el interesado tiene que disponer todo lo que esté a su alcance, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. Y la parte más importante es el numeral cuarto, es al final, que dice, y el juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado. Entonces es también una nueva medida que está dispuesta con el fin de no hacer ilusorio la acción ejecutiva. Ténganlo muy en cuenta. ¿Bajo qué reglas? Entonces, desde la medidas cautelares en procesos ejecutivos, ¿no? Desde la presentación de la demanda, el ejecutante puede solicitar el embargo y secuestro. Si se trata de una persona fallecida, solo se pueden embargar sus bienes antes de que se liquide la sucesión. Fíjense que en Colombia las deudas pues tienen ese carácter, ¿no? El valor de los bienes no podrá exceder el doble del crédito, intereses y costas prudentemente calculados, salvo que se trate de un solo bien o que medie una garantía real. Entonces miren que esta es la forma de tasarlos. Por eso generalmente en las medidas cautelares usted va a encontrar que si la deuda en las pretensiones asciende a unos 10 millones de pesos, prudentemente el juez los dobla y la exige por 20. ¿Por qué? Por efectos del paso del tiempo, para no irse a quedar corto cuando él produzca la sentencia
en ese sentido, salvo que se trate de un solo bien. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que ese es el único bien que tiene el demandado y por lo tanto no hay cómo garantizar de otra manera. ¿A qué me refiero? A uno le pueden embargar y secuestrar un bien inmueble que cueste 500 millones de pesos y la deuda solo sea por 20 millones de pesos. Alguien podría decir o pensar, no, pero es que eso es desmedido, eso es desigual. No, pues si no hay sino ese solo bien, y acuérdense además que ustedes les acabo de decir que el ejecutado puede contracaucionar de tal manera que si es ese solo bien, pues se va a adelantar, la medida cautelar se va a materializar sobre ese inmueble que estamos colocando en el ejemplo, que vale 500 millones de pesos garantizando 20. Si no hay otro, si el ejecutado no lo cambia, pues el proceso ejecutivo se remata el bien y digamos en este caso, así en Francalit, pues ¿qué ordenará? Pagaron 500 millones de pesos por ese inmueble, ordena los 20 millones de pesos al acreedor y le devolverá los otros 480 al ejecutado. De eso se trata esta primera figura. Y la otra que la acabamos de ver es que me dio una garantía real hipoteca sobre el bien, entonces allí pues salvo ese tema va por el valor de toda la hipoteca constituida sobre el bien inmueble. Cuando se trate de caución expedida por compañía de seguros, su efectividad puede reclamarse también por el asegurado o beneficiado. Esta es muy común porque es la famosa póliza judicial. Entonces, ¿a quién se le puede reclamar? Cuando haya necesidad de ella, la puede reclamarse también por el asegurado o el beneficiado. El artículo 600, la posibilidad de la reducción de embargos. ¿Cuándo? En cualquier estado del proceso y una vez consumado el embargo y secuestro, antes de que se fije la ficha para el remate, se podrá pedir la reducción de embargos. Vean que el juez siempre va a tener en cuenta que tiene que establecerse por una suma superior, ya lo decíamos, prudentemente dispuesta, del doble de lo que constituyan en general todas las pretensiones. Se puede solicitar de oficio a petición de parte, claro, el juez lo podría hacer de manera directa, o la parte, generalmente lo común, la parte afectada, pues es la que pide la reducción del embargo. Si es excesivo, debe estar probado, claro, se le da traslado al ejecutante para que indique de cuáles prescinde, sobre ellos ordenará el desembargo. Reducción de embargos, estamos hablando de varios y está considerando el juez que con uno de ellos, por ejemplo, es suficiente para garantizar, entonces siendo excesivo, le corre traslado al ejecutante y le dice con cuál nos quedamos. Y sobre los demás, pues ordena el desembargo. Si existen remanentes, el juez deberá poner a disposición del otro juez los bienes desembargados. Eso ustedes ya lo saben también, hablamos aquí de la figura de los remanentes. Voy por remanentes, entonces el juez pone a disposición de otro juez que le envió esa orden diciendo que él era el que tenía, al que se lo envía, él era el que tenía la medida cautelar ya practicada, pero como hay remanentes, entonces esos bienes desembargados el juez los debe poner a disposición de ese otro juez. 601. El secuestro de bienes sujetos a registro. Solo se hará una vez consumado el embargo. ¿Que cómo se consuma? Inscribiendo. Entonces la inscripción, por eso primero va a la oficina, estamos hablando de ejemplo de inmuebles, de registro de instrumentos públicos y queda la respectiva anotación. Una vez embargado, entonces procedemos a la segunda medida que es el secuestro. Para todos los casos debe consumarse antes que se ordene el remate. Eso ya lo saben ustedes también porque tienen que estar materializadas las medidas cautelares. ¿Cuáles? Las de embargo y secuestro. Lo que pasa es que hay que tener cuidado que cuando hablamos de bienes muebles, en algunas ocasiones, por ejemplo, los que no están sometidos a registro, ¿qué sucede? Que las figuras del embargo y secuestro se subsumen en una sola figura y se producen de manera simultánea. Cosa distinta en bienes sujetos a registro, ya sean muebles o inmuebles, porque si es un vehículo automotor que ustedes saben está sometido a registro, pues primero hay que proceder al embargo y después al secuestro, que sería su aprehensión material. Bueno, si se levanta el secuestro por ejercicio de la oposición, cabe, ¿cierto? El ejecutante puede insistir en perseguir los derechos que el demandado tenga en ellos. Claro, vamos por el régimen de derechos titulares de dominio y ahí podría perseguirlos. El certificado de libertad y tradición no se exigirá en dos eventos.
si existe explotación económica de bienes baldíos por la característica de los bienes baldíos y si hay posesión sobre bienes muebles e inmuebles, los cuales tampoco allí será obligatorio ese certificado. La consignación para impedir o levantar embargos y secuestros, el 602, medida también destinada para el demandado o ejecutado. El ejecutado puede evitar que se practiquen o solicitar el levantamiento de los existentes. Claro, ¿cómo? Prestando caución por el valor actual de la ejecución aumentada en un 50%, lo mismo, doblada. Entonces el juez, en el fondo, le reitero, lo que le interesa es tener la garantía de que lo que él decida se pueda pagar. La conservación del poder adquisitivo del dinero embargado. Es siempre que el embargo recaiga sobre dinero efectivo. En lugar de ir a la cuenta de depósitos judiciales, debe ser depositada en una entidad financiera a través de la constitución de un CDT. Esto es nuevo en el Código General del Proceso, me refiero a que quedó dispuesto y expreso allí. Antes, pues había la discusión y algunos jueces lo aceptaban o no. Ahora está destinado que ese depósito, tratándose de dinero en efectivo, debe ser a través de un CDT. ¿Qué sucede? Que cuando se iba o se va a la cuenta de depósitos judiciales del Estado, eso no produce ninguna rentabilidad porque no es una actividad económica. Entonces, a veces con el paso del tiempo había una pérdida significativa del poder adquisitivo, porque si se metían 10 millones de pesos hoy, pasaban 5 años del proceso, a los 10 años eran los mismos 10 millones de pesos, porque no produce rentabilidad. Ahora con el CDT, ¿qué sucede? El CDT se constituye a órdenes del juzgado por el valor que se estipule el juez, ejemplo los 20 millones de pesos, pero el rendimiento de ese CDT sí es para quien lo constituyó y entonces es mucho más equitativo, mucho más justo, porque igual siempre van a estar garantizados los 20 millones de pesos que fue lo que el juez consideró, y si el juez tiene que hacer uso de eso, pues simplemente lo hace efectivo y ahí tiene la plata. Medidas en torno al secuestro. Es la posibilidad de prescindir del secuestre cuando verse sobre inmuebles y esté ocupado exclusivamente para vivienda del deudor y puede dejar al ejecutado en calidad de secuestre. Es muy común que se va a hacer la diligencia de secuestre y el demandado, deudor, habita en esa vivienda. Entonces ahí es donde existe esa posibilidad de prescindir el secuestre. ¿Qué sucedería? ¿Y qué sucede en este caso? Que el demandado funge además también como secuestre. Entonces que el secuestre tiene que velar por el bien. La administración está a cargo de él y él responderá en ese sentido. Entonces es muy común llegar a esas diligencias, ya le digo, encontrarse que el demandado atiende la diligencia, vive en esa casa y se deja como secuestre a título gratuito mientras se resuelve la situación. El relevo de gastos lo pueden hacer de común acuerdo, ¿sí? Está dentro de sus facultades si consideran innecesario su nombramiento o su continuación. Ventajas: que no hay lugar a su pago y evita riesgos en la entrega del bien, porque si es con el demandado directamente, pues es mucho más fácil, mucho más práctico que un secuestre que hay que requerirlo y muchas veces en diversas ocasiones hay que hacerlo porque hay muchos problemas con los secuestres. Sobre los secuestros de vehículos automotores. Por tradición, antes del secuestro se ordenaba la aprehensión por comisaría de la policía, claro, para que la medida no cayera en ilusoria. Aprehendiendo el vehículo se depositaba en un aparcadero, en un parqueadero. Para el secuestro nuevamente se comisionaba. Bueno, el Código General del Proceso afortunadamente corrigió estas prácticas, que dispuso que en una misma medida se debe comisionar para la aprehensión y el secuestro, no dos distintos secuestros, que era muy engorroso. Debe comisionar a la misma autoridad de tránsito para las dos diligencias, también se evitó esa dualidad. Y si el acreedor lo solicita, presta caución y a la hora de practicar el secuestro debe entregárselo en depósito gratuito. Entonces aquí también existe la figura de la posibilidad de entregárselo en depósito gratuito, pero queda fungiendo como secuestro. De esta manera entonces terminamos el segundo tipo de procesos, que son los de ejecución. Ya vimos todos los declarativos, ya hemos visto toda la acción ejecutiva. Vamos a ver lo que nos corresponde en liquidación. Entonces, los procesos de liquidación. Sección tercera del libro tercero, 4 títulos, ¿no? El proceso de sucesión,
la liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales por causas distintas de la muerte de los cónyuges o compañeros permanentes, la disolución, nulidad y liquidación de sociedades y la insolvencia de la persona natural no comerciante. De estos, en la contextualización de las primeras clases ya hablamos. En los procesos de liquidación, el proceso tipo es el proceso de sucesión. Aquí no lo vemos, ¿por qué? Porque ustedes tienen todo un microcomponente, toda una asignatura que se llama sucesiones, por lo tanto, allí se incorpora. Sobre las otras miraremos lo que nos corresponde. Y los cambios grandes, que ya les digo, si usted se devuelve al tema de la contextualización, pues allí lo tenemos. Pero ya en lo procesal, ahora hay que realizar un verdadero inventario y avalúo y aportarlo con la demanda, porque si no lo hacen, el juez promedia los valores que le asignen los interesados. Declarada la apertura del proceso de sucesión, se ordena notificar herederos, cónyuge, compañero permanente y emplazar a todo quien se crea con derecho a través del Registro Nacional de Apertura de Procesos de Sucesión. Acuérdese que aquí, como vimos en pertenencia, va a indeterminados también. Entonces, no solo determinados, sino indeterminados. ¿Cómo llamamos a indeterminados? Con el emplazamiento. Es el proceso, el procedimiento tipo de estos procesos, los decíamos, de liquidación. Amerita todo un análisis independiente, por eso en su pensum lo tienen como una asignatura autónoma independiente. Nosotros aquí hacemos hincapié en lo novedoso del Código General del Proceso y es la posibilidad de distribuir los bienes en vida sin necesidad de un proceso de sucesión, que es lo realmente nuevo. Para eso nos ubicamos entonces en el 487, primera parte del 487 con dos incisos. Su primer inciso: disposiciones preliminares. Las sucesiones testadas, intestadas o mixtas se liquidarán por el procedimiento que señala este capítulo sin perjuicio del trámite notarial previsto en la ley. Entonces miren que todas las sucesiones, si hay común acuerdo, se pueden adelantar ante notarías. Entonces está la vía judicial y la vía notarial siempre y cuando haya común acuerdo. Bueno, y el segundo inciso, entonces dice, también se liquidarán dentro del mismo proceso las sociedades conyugales o patrimoniales que por cualquier causa estén pendientes de liquidar a la fecha de la muerte del causante y las disueltas con ocasión de dicho fallecimiento. Entonces lo que lo marca es el hecho jurídico de la muerte. El mismo trámite de la sucesión se pueden liquidar sociedades por causa de muerte y las que por cualquier causa estén pendientes de liquidar al momento de su muerte. Eso es lo que tiene que ver la primera parte en esos dos incisos. La segunda parte, que es lo verdaderamente novedoso del 487, es el parágrafo o su parágrafo. ¿Qué dice? La partición del patrimonio que en vida espontáneamente quiera efectuar una persona para adjudicar todo o parte de sus bienes con o sin reserva de usufructo o administración deberá, previa licencia judicial, efectuarse mediante escritura pública en la que también se respeten las asignaciones forzosas, los derechos de terceros y los gananciales. En el caso de estos, será necesario el consentimiento del cónyuge o compañero. ¿En cuál caso? En el caso de los gananciales. ¿Qué tenemos ahí sobre esa nueva figura? Se tiene esa facultad ahora de distribuir en vida su patrimonio, eso no existía antes. Ya saben, hay todos los requisitos, los vieron, los repasan, los tienen en cuenta. Escritura pública, ¿cierto? Evitando el ulterior trámite del proceso de sucesión, porque ya no será necesario simular ventas o daciones en pago como hacían o tenían que hacer los abogados para satisfacer a sus clientes que les decía, pero es que yo quiero hacer mi repartición en vida. Entonces empezaron una cantidad de simulaciones, una cantidad de acciones en pago para poderlo hacer. Ahora es importantísimo porque en materia de familia también lo tendrán. Allí sí que extender y decir que esa es una posibilidad que hoy el Código General del Proceso exige. Se requiere ser persona capaz. Para la partición y adjudicación de bienes se deberá tener previa licencia judicial, ahí lo dice el parágrafo, otorgada por el juez de familia en única instancia. El numeral 13 del artículo 21 dice, de la licencia para disponer o gradar bienes en los casos previstos por la ley, pues este es el caso. ¿Qué es la licencia judicial? Es un permiso que da el juez. ¿Por qué se tiene que pasar a través del filtro del juez? Porque el juez va a garantizar todo lo que nos dispone el parágrafo de no defraudar a acreedores, a herederos, a terceros. La adjudicación podrá ser sobre todo o parte de los bienes, también lo permite. Esa adjudicación podrá hacerse con o sin reserva de usufructo o administración. Si no se dice nada, el adjudicatario pues se hará a la propiedad sin limitaciones, pero tiene el derecho la persona que lo hace a la figura del usufructo o la administración. El apoyo en la norma sustancial.
ya existía, lo que pasa es que no se había desarrollado. En el 1375, ustedes ven y dice partición de bienes por el testador. Si el difunto ha hecho la partición por acto entre vivos o por testamento, aquí lo que nos interesa, mire, por acto entre vivos, se pasará por ella en cuanto no fuere contraria a derecho ajeno. No se hubiera desarrollado, pues con este parágrafo se desarrolla. De tal manera que el adjudicatario se hará dueño por el modo de la tradición, sin que su derecho penda o dependa de las contingencias de la muerte o la sucesión sobreviniente. Pues eso es lo novedoso de esta figura. Obligatorio mediante escritura pública, donde debe comparecer al adjudicatario y debe aceptar la adjudicación. Se respetan entonces en la licencia judicial las asignaciones forzosas, y eso es lo que el juez va a verificar y va a mirar, por eso tiene que otorgar licencia judicial. Los alimentos debidos por el testador siempre van. La porción conyugal, si es del caso, que es la parte del patrimonio del difunto que la ley asigna al cónyuge supérstite o compañero permanente supérstite que carezca de lo necesario para su congrua subsistencia. Ojo, tiene que carecer de lo necesario porque si no, no tiene derecho a solicitar la porción conyugal. La legítima rigurosa, ¿cierto? Que el legitimario, sinónimo de herederos, vienen los órdenes, lo verán en materia de sucesiones, el primer orden a los hijos, ascendientes o padres adoptantes en el segundo orden, hermanos y cónyuge, compañero permanente en el tercer orden, sobrinos en el cuarto orden y como quinto orden el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero siempre estará asignada en cualquiera de los órdenes. De ese acervo hereditario, la media, estamos hablando de todo, el 100% de los bienes corresponde a la legítima rigurosa. Y aquí es donde tiene cuidado y aquí es donde ustedes van a ver en sucesiones que siempre hay que respetarla y dice entonces que esa media corresponde a la legítima rigurosa, 50%. Se puede disponer del otro 25% que correspondería a las mejoras y la ley establece que no se puede mejorar sino a los descendientes en un solo 25%. Por eso es que hoy no se puede dejar todo, digamos, los bienes en cabeza de un hijo teniendo varios, diciendo que es su voluntad. No, pues aquí se respeta la legítima rigurosa, que ya saben que es el 50% de los bienes, y lo puede mejorar alguno de ellos o a varios en un 25%, solo el tema de mejoras. Y el otro 25% para completar el 13 es el de libre disposición, que ese seríamos la única parte de la masa sucesoral, o sea, del 100%, solo el 25% que le queda de libre disposición. Por eso hay que hacerlo dentro del rigor de las sucesiones, pero allá pues lo mirarán y entrarán a establecer todo como opera aquí en Colombia. Los derechos de terceros no se pueden desconocer, claro. Los gananciales, en este caso es necesario el consentimiento del cónyuge o compañero, lo veíamos. Entonces, en el mismo acto se debe proceder a liquidar la sociedad conyugal o patrimonial. Cuando se liquida una sociedad queda un valor que debe repartirse entre los dos cónyuges. La masa que cada quien recibe se conoce como gananciales. Ese es el tema de gananciales. Los aquí socios, hasta hoy en día en Colombia, ¿cuáles pueden ser? Solo dos, o los cónyuges o los compañeros permanentes. Por lo tanto, son aquellos bienes adquiridos por los cónyuges durante la sociedad o el régimen de la sociedad. El tema de los gananciales. Y termina el parágrafo diciendo los herederos, el cónyuge o compañero permanente y los terceros que acrediten un interés legítimo podrán solicitar su rescisión dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que tuvieron o debieron tener conocimiento de la partición. Esta partición no requiere proceso de sucesión y eso es todo el quehacer y el sentido de ella. El otro evento es la liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales, pero por causas distintas a la muerte. 523. ¿Cuál es el régimen procesal? Que cualquier cónyuge o compañero permanente puede promover esa liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial disuelta, porque tenemos que establecer que primero es la existencia, después su disolución y después su liquidación en ese estricto orden. Procesalmente, entonces, ¿cuál es la ventaja? Ante el mismo juez que declaró la disolución se tramita en el mismo expediente. Los dos verbos, ¿no? Por eso, disolver, primero y en sus pretensiones, así lo tendrá que armar, y después liquidar. La demanda debe contener una relación detallada de activos y pasivos, estimando los valores, pues de eso se trata, ¿no?
Si la disolución la decretó la autoridad religiosa, debe anexarse a la demanda copia de esa sentencia, en esos casos de ese régimen y de ese rito católico. Se corre traslados por 10 días, se notifica por estado. Si se promovía entre los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia de disolución, en caso contrario, la notificación será personal. Es una garantía procesal que vemos en varios escenarios. Aquí le está diciendo que puede entrar a su liquidación ante ese mismo juez, si lo hace entre los 30 días siguientes que gana, pues que notificará por estado y listo. Si no, no es que pierda el derecho ni nada, le tocará notificar personalmente. Ejercicio del derecho a la defensa. En este caso, falta de jurisdicción y competencia, sí, incapacidad o indebida representación. Vamos viendo y van corroborando que hay temas aquí de excepciones previas y excepciones de fondo de mérito, ¿no? Incapacidad o indebida representación, ineptitud de la demanda, no haberse presentado prueba de la calidad de cónyuge o compañero permanente, la figura del pleito pendiente, la de la cosa juzgada, que no existió régimen de comunidad de bienes, bueno, si lo llega a probar, que la sociedad ya fue liquidada, obvio ya habría cosa juzgada y puede objetar el inventario de bienes y deudas. Ojo que son ejercicios que puede promover el demandado en aras del derecho de la defensa. Tiene que saber establecer, porque aquí tenemos una combinación de excepciones previas y excepciones de fondo de mérito. Por ejemplo, saben ustedes que la cosa juzgada es una excepción de fondo de mérito, que se promueve cuando aparezca en el proceso vía sentencia anticipada, si es del caso. Pero la ineptitud de la demanda, por ejemplo, que son defectos en la confección de la demanda, es una excepción previa. Otro, si el demandado no se defiende o si fracasa, ya vimos la gama para el ejercicio del derecho a la defensa, si no acude a ella o no le prospera, entonces vendrá un emplazamiento, diligencia de inventario y avalos y partición de conformidad al proceso de sucesión. Sigue las reglas del proceso de sucesión. El juez ordenará el emplazamiento de los acreedores para que hagan valer sus créditos, ¿sí? Los tiene que llamar. Parágrafo 1 establece que si se trata de la liquidación de la sociedad proveniente de sentencia de autoridad religiosa, por ese rito, entonces en el auto admisorio de la demanda se pronuncia sobre la homologación, tendrá que estar debidamente verificada y ratificada bajo esas formalidades, dispone su inscripción en el registro civil de matrimonio, porque vamos para los efectos civiles, y ordena copia del mismo para el expediente. Y el parágrafo segundo dice, este artículo aplica para solicitudes hechas por compañeros permanentes o sus herederos para que se liquide la sociedad. Por eso se llama el régimen de disolución y liquidación de sociedades conyugales por causas distintas a la muerte. De esta manera, entonces, avanzamos hoy hasta ahí y procederemos a nuestra última sesión.